Este video tiene varios motivos. Primero, ponerte en un contexto económico actual, es decir, qué demonios está pasando ahorita mismo en la economía. Y el segundo motivo es ver qué va a pasar en un futuro con la economía global, más que todo la economía de Estados Unidos, que es básicamente la economía global. Y esto va a ser un análisis de aquí a los próximos 3-4 años. No es un análisis de cualquier criptomoneda que se hace de aquí a un día o de aquí a un mes. No, análisis de aquí a 4 años, y es un análisis totalmente económico y fundamental. O sea, no tiene nada que ver aquí el análisis técnico ni nada. Es simplemente aplicando aquí conocimientos económicos, macroeconómicos y microeconómicos también. Entonces, la pregunta principal que hay que plantearnos es, ¿realmente estamos en una recesión? No, no estamos en una recesión. Una recesión realmente, o sea, sé que el mundo está mal, pero una recesión realmente es muchísimo peor de lo que realmente consideran. Y realmente no afecta a la población como tal. Una recesión no es que el mundo se va a acabar. No, una recesión económica afecta a grandes bancos, que sí, han caído bancos, pero realmente no estamos técnicamente en una recesión, y nos muestran los gráficos de los bonos de los Estados Unidos, que realmente es el mejor mercado para seguir y para observar realmente qué está ocurriendo con el mercado, cuál es el sentimiento de los grandes inversores que invierten en los bonos de los Estados Unidos, como Warren Buffett, como todos esos grandes inversores que no conocemos, pero que invierten bastante. Todas estas personas nos están dando indicios por los bonos de los Estados Unidos de realmente qué está pasando con el mercado y hacia dónde nos vamos a mover y cuál va a ser el futuro de los Estados Unidos. Por lo tanto, la primera pregunta que vamos a responder con los gráficos que te voy a mostrar es si realmente Estados Unidos está o no está en una recesión. La respuesta es que no, pero te voy a decir por qué realmente no estamos todavía en una recesión. Entonces, bueno, lo primerito que tenemos que ver cuando estudiamos si hay una recesión o no, o si estamos en una recesión o no, son los tipos de interés, ¿no? Yo creo que ya sabes lo que es los tipos de interés, ya lo habrás escuchado por todos lados. Los tipos de interés no es más que los intereses que le pone el Estado a los bancos, y por ende los bancos te lo ponen a ti. Ya está. Por lo tanto, si tú tienes un préstamo de interés, en este caso préstamo o hipoteca de interés variable, esto te afecta a ti bastante porque pues estaríamos hablando de que esto varía para ti. Los tipos de interés varía para ti bastante. Entonces, si lo vemos en cuestión en un gráfico, podemos ver aquí cómo estamos actualmente en 5.50%. Subimos de una manera atroz desde el 2021 hasta ahorita, de estar en 0.25%. Es decir, para que tengas una idea, si tú tenías una hipoteca, tú pagabas de interés 0.25% al año. No está mal. Pero ahorita estás pagando 5.50% al año. Una barbaridad. O sea, una barbaridad. Entonces, nada. Teníamos un pico en el 2018 que la cosa no estuvo tan bien, pero nada más de 2.50. Y podemos observar aquí como en el 2006 tuvimos un pico de 5.25. Y me voy a ir al año 95, donde tuvimos un pico de 6%, seguido del año 2000, donde tuvimos un pico de 6.50%. Podemos observar que las dos grandes crisis económicas o sí, recesiones económicas que tuvimos a lo largo o en los últimos 20 años ha sido la crisis económica del 2008, donde muchos bancos quebraron, y la crisis económica o la burbuja del Internet del año 2000. Podemos observar cómo en la crisis del 2008 las tasas de interés tocaron un máximo en el 2006, y cuando estas empezaron a bajar es que empezó la recesión. Lo mismo para el año 95, el año 2000. Esto fue, de hecho, esto fue casi en el mismo año, donde el 16 de mayo empezaron a bajar estas tasas de interés, empezaron a bajar, pero ya para el 2001, al final de 2001, tuvimos pues esta recesión o esta gran caída que hubo en los mercados. Por lo tanto, algo que podemos observar aquí es que las recesiones no empiezan cuando este toca pico, ni siquiera cuando está subiendo, sino que las recesiones reales empiezan cuando tocó pico y está empezando a caer. Empieza cuando está empezando a caer, como podemos ver aquí en el 2008, como podemos ver aquí en el 2001. Cuando está empezando a caer es cuando realmente empieza a caer el mercado como tal y como lo conocemos. Ahora, como conclusión de los gráficos de tipos de interés, es que ahorita mismo no nos encontramos en una recesión, pero estamos en camino a una recesión, ya que estamos justo en el pico
de la decisión de los tipos de interés. Estamos justo en 5.5%. No se estima que lo suban más. De hecho, se estima que lo mantengan un rato más ahí y que lo empiecen a bajar. Por lo tanto, por ese lado, estamos al inicio casi de una recesión. Vamos a ver otro tipo de gráficos. En este caso, lo va a mostrar el gráfico de los bonos del mercado, donde podemos observar cómo este tipo de gráficos también suele ser muy efectivo a la hora de predecir este tipo de disturbios en el mercado. Como podemos observar aquí, podemos irnos para acá y podemos ver que este gráfico se obtiene restando los bonos de 10 años a los bonos de 2 años. Para que tengas una idea, los bonos del Estado se valorizan en años y mientras mayor sea en 2 años por lo menos, se estima que el Estado, o como tal, si Estados Unidos, la economía sea peor durante los 2 años y igual a los 10 años. Si es más grande, se estima que a los 10 años la economía va a ser peor, etcétera, etcétera. Y si baja es lo contrario, se estima que la economía va a mejorar. Por lo tanto, podemos observar, y lo tengo marcado aquí, cómo restando estos dos, los bonos de 10 años con los bonos de 2 años, podemos observar cómo se nos genera un gráfico. Esto es un gráfico pues generado de por sí. Y podemos observar que tenemos la parte de, pues, tenemos la parte positiva y la parte negativa, ¿no? Y podemos observar que tenemos una línea cero. Podemos ver que cada vez que el precio ha caído por debajo, es decir, que el precio, bueno, el porcentaje se ha puesto en negativo, ha sido exactamente en el año 2000, antes de la crisis del mismo año 2000, 2001, y en el año 2006, antes de la crisis del 2008. Y podemos observar cómo nada más ha caído a menos 0.2%, no ha sido tan muy negativo. Casi en el 2020, 2019, casi estuvimos por debajo de ahí, pero no. Y podemos observar cómo ahorita mismo, en mayo, desde 2022, de hace un año, hemos estado en territorio negativo por muchísimo tiempo. De hecho, por muchísimo más tiempo que en el año 2000 y que en el año 2006. Y muchísimo más abajo. Por lo tanto, se espera que la recesión sea mucho más gorda que en esos momentos. Por lo menos más gorda que la del año 2006, la del año 2008, ya que también tenemos decisión de los tipos de intereses son más altos. Por lo tanto, guiándonos por este gráfico, podemos observar que las recesiones no ocurren si este gráfico no se da la vuelta. ¿Me explico? Este gráfico pasa a territorio negativo, pero el gráfico empieza a ser efectivo cuando realmente este se empieza a revertir. De hecho, este tipo de gráfico se llama la reversión de los bonos de 10 años y 2 años. O sea, esto es un estudio económico real. Por lo tanto, podemos observar como aquí, si marcamos, no se ha dado la vuelta, pero aquí en el año 2000 y en el año 2006, pues sí hubo una vuelta y podemos observar cómo esto afectó en el S&P 500 trazado en el mismo año. Podemos observar cuando esta vuelta se estaba empezando a dar, ojo, cuando esta vuelta se estaba empezando a dar, se produjo en el S&P 500, en las 500 acciones más famosas de los Estados Unidos, más tradeadas, una caída del 50% por aquí y una caída del 56% por aquí. Por lo tanto, ahorita mismo nos encontramos en una zona en donde ni siquiera ha dado indicios de que esto puede empezar a revertirse. Y con reversión me refiero a que el precio o bueno, este porcentaje vuelva a subir a esta zona, disculpen, vuelva a subir a esta zona de por aquí arriba, la zona positiva más que todo. Por lo tanto, este gráfico tampoco nos confirma que la recesión ha empezado, como dicen en los medios, que no ha empezado, o sea, que empezó, realmente no ha empezado. Por lo tanto, este gráfico también nos confirma que estamos a punto de empezar una recesión, que estamos en territorio de empezar una recesión. Otra cosa muy importante a tomar en cuenta es que sí, efectivamente, y ya con esto voy finalizando el video, el S&P 500 100% ha tenido una caída cada vez que esto ha ocurrido. Ha caído 50%, 50%. Pero, ¿realmente qué es Bitcoin? Y aquí nos ponemos en un poco de análisis. Bitcoin no solo se ve como una criptomoneda, sino que también es un refugio de valor frente a la inflación y también es una moneda que su supply, es decir, la cantidad de Bitcoins que existe, no existe. Por lo tanto, o sea, no es que no existe, es fija. Es 21 millones nada más. Por lo tanto, de alguna manera no va a tener inflación.
no hay una inflación en Bitcoin, no existe la inflación en Bitcoin. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta lo más parecido a Bitcoin en ese entonces, porque realmente Bitcoin no ha sufrido por eso. Lo más parecido a Bitcoin en ese entonces es el oro. Entonces vamos a ver cómo se comportó el oro durante estas recesiones realmente. Y los datos, pues evidentemente son bastante chocantes, porque podemos ver que en la recesión del año 2000-2001, podemos ver que el oro subió 160%, y en la recesión del año 2007-2008, podemos ver que el oro subió 200%. Por lo tanto, y a esto voy a lo que me quiero referir con este video, es que la recesión va a ocurrir. No estamos en una recesión todavía, no ha ocurrido la recesión todavía estamos, en términos económicos, todavía estamos en una economía que se contrae, sí, pero no estamos en una recesión como tal, en una crisis económica como tal, no ha empezado todavía. Probablemente empiece a finales de este año o incluso el año que viene. Lo que sí está importante decir es que si tú quieres evitar esta recesión y tú quieres de hecho hacer dinero, la respuesta está en Bitcoin. Cuidado y no todas las otras criptomonedas porque son en verdad compañías tecnológicas, pero Bitcoin como tal es un refugio de valor, es el oro digital. Por lo tanto, si todo el mundo ha dicho que Bitcoin no ha sufrido una recesión y que nadie sabe cómo va a afectar, pero si vemos a la historia y vemos al refugio de valor, que en ese caso era el oro, y sigue siendo el oro, pero mejor es Bitcoin, podemos observar cómo va a afectar la recesión a Bitcoin si es que la tenemos, que probablemente sí, no la tenemos todavía, pero la vamos a tener. ¿Cómo va a afectar la recesión a Bitcoin? Podemos observar que como mínimo vamos a ver una subida de Bitcoin del 200%, y justamente 200% mandaría a Bitcoin, en este caso, a más o menos el rango de los $80,000. Y eso añadiéndole que también tenemos el Bitcoin halving, cada vez Bitcoin se hace más escaso para todo el mundo, cada vez tener un Bitcoin es muchísimo más costoso. Esto sería, y añadiéndole también que en grandes empresas como BlackRock, que ellos ya saben que la recesión viene, quiere entrar en Bitcoin, sería un detonante hermoso para que manden el precio de Bitcoin directamente a los 150,000, $200,000 para el año 2025. Entonces, bueno, sin mucho análisis técnico, simplemente análisis fundamental. Espero que este tipo de videos te haya gustado. Realmente hicimos un análisis entero de cómo pudiera desarrollarse y cuáles son los factores económicos y macroeconómicos de una posible recesión que probablemente sí ocurra. Si este tipo de videos te gustan, no te olvides de suscribirte, darle like y nos vemos en la próxima. Hasta luego.